Hola, muy buenas. Estamos en la cocina de Manuel Barrau, la comarca.tv. Esta semana nos vamos a Madrid, a la Feria de San Isidro. Aquí en el restaurante Empeltre hemos querido haceros hoy una receta que va a llevar aceite, como siempre, el nuestro, un poquito de anís, en este caso anís madrileño. Este es anís dulce, puede ser anís seco, incluso veréis la receta con anís seco. Un poco de azúcar, aceite de oliva o girasol, harina y huevos. Son rosquillas de Santa Clara. Son rosquillas, allí hay tres tipos de rosquilla que se sirven para la Feria de San Isidro, que coincide que estamos ahora, que son las rosquillas de Santa Clara, las tontas y las listas. La masa de las listas y las de Santa Clara es la misma, solo cambia la recubierta. Nosotros lo vamos a hacer con un merengue y las otras van con una especie de yema con azúcar. Y las tontas simplemente es otra masa diferente, un poco más crujiente, con otro estilo y que no llevan nada, simplemente un toque de anís. Entonces nosotros vamos a hacer solo las de Santa Clara, pero digo para que tengáis un poco, que si lo leéis algún día o busquéis algo, que veáis que son los tres tipos lo que se suele servir. Lo primero que vamos a hacer, necesitaremos un bol. Yo ya tengo aquí los ingredientes pesados, os los voy a decir un poquito, pero ya sabéis que en el periódico del viernes os sale la receta entera, en la comarca. Y lo primero, medio kilo de harina, que la tendríamos, espera que empieza un poquito al revés, por el lío. Ahora lo recogemos. Miraros, medio kilo de harina. Eso será lo último que vamos a añadir, que al final empezaba al revés. Lo primero, yo añado los huevos. Me estoy liando, os voy hablando y me voy liando poquito a poco. Entonces simplemente vamos a añadir todos los huevos menos 2 claras. Entonces de momento vamos a llegar a 5. Con cuidadito, que no nos caigan cáscaras. Os voy a ir apartando un poquito. Con este van 4. Y vamos al quinto. Esto lo voy a tirar, que tengo aquí una papelera. Un momentito. Y en un bol aparte voy a poner los otros dos, porque aquí vamos a montar las 2 claras que nos sobren. Entonces pongo los otros 2 y separaré las yemas con cuidado al primer bol. Ahora lo repetiremos todo para que veáis poquito a poco. Son muy pocos ingredientes, pero sí que hay unos pasos que hay que tener cuidado. 5 huevos por un lado. De los otros 2 solo vamos a dejar las claras. Con cuidado, retiramos las yemas y las incorporamos al primero. Fijaros, simplemente nos quedaremos las claras. Esto lo reservamos, que más tarde ya haremos algo con ello. Voy a recoger la harina, que la teníamos pesada. Y seguimos. Fijaros, simplemente vamos a batir los 7 huevos, que serían 5 huevos enteros y 2 yemas. 50 gramos de azúcar, para que tengan un poquito de dulzor. Incluso hay recetas en las que no llevan nada de azúcar, pero nosotros le vamos a añadir un poquito para que nos endulce ya de por sí la masa. Claro, simplemente lo vamos a batir bien. Incorporaremos un chorrito de anís, como media cuchara, entre media cucharada y una cucharada, una cosita que tenga gracia. Incluso hay recetas que nos ponen anís en grano, trocitos, el anís que viene ya troceadito. Pero bueno, esta es una manera más rápida, que también le va a dar un toque más alcohólico. Eso ya un poquito a vuestro gusto. Si no podéis consumir alcohol, pues simplemente unos anises en grano os darán el mismo sabor. Fijaros, lo batimos un poco y ya incorporamos el aceite para que nos lo coja el huevo. Vamos a dejar que lo vaya cogiendo bien. En este caso es aceite de oliva. En algunas recetas pone con aceite de girasol. En este paso quizás no sea importante. En el siguiente, que os explicaré, ya os comentaré, porque con el aceite de oliva puede ser un poquito más difícil elaborarlas. Pero veréis que con un pequeño truco también se consigue. Simplemente tenemos el huevo y vamos incorporando la harina poco a poco. Se suele hacer en forma de volcán. El resultado al final es similar, simplemente hay que ir poquito a poco incorporándola. Y parece que manchamos menos, aunque luego nos tocará manchar la mesa igualmente para extender la masa. Fijaros, simplemente que la vaya cogiendo. El medio kilo de harina en las recetas así de pastelería siempre es un poco una referencia, ¿no? Una vez veamos la masa cómo nos queda, igual nos toca incorporar un poquito más. Eso ya lo tenemos que decidir, porque cada harina es diferente de cada casa. Tiene un punto de ligazón diferente, aunque sean bastante parecidos en general. Claro, seguimos incorporando. Ya empieza a aparecer poquito a poco más una masa. Ahí.
y otro poquito más. En principio remuevo suave para que no se nos vaya toda la harina, y luego ya le podemos dar con un poco más de rasmia, que se dice aquí en Aragón. La palabra rasmia quizá para los de fuera de Aragón sea más desconocida, ¿no? Rasmia es con garbo, con un poco con ganas, incluso mala leche se le puede decir con rasmia. Ahí, un poco más hasta que la incorporemos toda, por lo menos la que tenemos en la receta. Luego ya os digo que si la vemos un poquito blanda, igual tomamos la decisión de incorporar un poco más. Claro, ya va cogiendo un poquito de liga, empieza a aparecer ya poco a poco una masa. Ahí, vamos a incorporar la harina que nos queda. Se nos ha pegado un poquito. Y continuamos trabajando suavemente hasta que nos la vaya cogiendo. Y luego ya, ahora va costando más, puesto que va siendo más dura. Entonces hay que ser un poco más pacientes. Ya sabéis que las recetas de pastelería, las prisas no son buenas consejeras. Se necesita tiempo y un poquito de paciencia. Vale, una vez la tenemos así, que ya la podemos trabajar, ahora es cuando yo me la paso a la mesa. Entonces evitamos un poco el que el volcán se nos vaya yendo por todos los lados y tengas que ir tapando. El mismo cuenco nos lo recoge. Vamos a ir dando unos golpecitos para que vaya cayendo toda la masa que se nos ha quedado aquí en la varilla. Y ahora la tenemos. Vamos a aprovechar toda la que podamos. De aquí, en esta receta nos van a salir 24 rosquillas, que son unas cuantas. Luego, para que podéis dividirla por la mitad y tendríais una docenica, que ya es una cantidad a lo mejor un poquito más fácil de consumir en casa. Esto lo dejo por aquí. Y vamos a ir trabajando la masa. Si os fijáis, todavía puede que le falte un poquito de cuerpo porque no se despega bien de las paredes. Entonces todavía le vamos a incorporar un poquitín más de harina, no mucha más, puesto que ya parece que va queriendo, pero un poquito más sí. Tengo por aquí, me he dejado preparado el paquetito para seguir incorporando. Vamos a ver por ahí. Y ahora ya empezará, yo creo, con esto que hemos añadido ya lo llevamos bien. Vamos rascando las paredes para que se nos vaya soltando un poquito toda la que hay ahí, y nos la vamos a pasar ya a la mesa, que ahora ya se puede trabajar más a gusto. Fijaros, simplemente con la mano vamos a apurar un poquito toda la que hay por aquí, y me voy a dejar esto por aquí para que no nos estorbe. Lo vamos a esconder un poquito y empezamos a trabajar la masa. Si os fijáis, ya se empieza a parecer que se despega de la mesa. Entonces simplemente vamos a trabajar que nos coja bien la última harina que le hemos incorporado, que coja un poquito de liga para que se nos despegue mejor. Y aún es posible que le tengamos que incorporar una pizca más de harina. Si os fijáis, ya os digo, depende del tipo de harina, a veces puede variar un poco las cantidades. Es algo normal, ¿eh? No es algo que nos esté ocurriendo solo hoy. Es algo que en muchas recetas donde incorporamos masas y harinas nos pueda ocurrir. Ahí. Continuamos trabajando un poquito la masa hasta que casi se nos despegue en la totalidad. Está a punto. Yo creo que un poquitín más que le pongamos la tenemos prácticamente. Vamos a echar un pelín más. Podéis tamizarla. Yo en este caso, al empezar el kilo, por lo general suele venir bastante bien de grumos. Suelen ser grumos finos que se deshacen con facilidad. Hay otras harinas que quizás son más de granel, que hay que ir con un poquito más de cuidado, pero estas que suelen ser de kilo, la verdad que suelen venir bastante bien refinadas. Entonces, si os fijáis, tenemos ya esto que está a punto. Ya va cogiendo el tamaño un poquito deseado y la textura. Si os fijáis, ya se puede empezar a despegar casi en su totalidad de la mesa con facilidad. Entonces eso es buena señal ya.
Incorporamos movimientos así para que vaya cogiendo fuerza y liga, rompiendo un poco, metiendo y empujando fuerte contra la mesa. La liga es esto, ¿no? Esto que hace que vuelve, eso es lo que le llamamos liga. Por si acaso alguien no sabe un poquito el vocabulario técnico, ¿no? Simplemente es que cuando esa tirantez que coge gracias al masajeado de la harina, eso es lo que se llama la liga de las masas. Bueno, ya prácticamente me voy a echar una pizquita más, que parece que me la pide, y la terminamos ya. Es importante, digo, tener paciencia y no conformarse a veces con el resultado primero, sino mejorarlo hasta que nos guste la textura que necesitamos. Claro, ya ahora se despega con mucha más. Habéis visto que era muy poquita, pero se despega con mucha facilidad e incluso te puede llegar a arrastrar la que tienes en la mesa. La absorbe, eso es buena señal ya de la masa. Muy bien, pues una vez la tenemos, recogemos un poco toda la harina que nos quede por la mesa y lo acabamos de trabajar. Ya tendríamos la masa preparada. Para trabajarla un poquito más cómodo, la vamos a trocear con un cuchillo simplemente. Pues nos vamos a hacer 4 piezas para poder trabajarla un poquito más a gusto. Y ahora viene un poquito lo complicado, ¿vale? Aquí simplemente yo lo que hago es echo un poquito de aceite en la mesa y con esto me froto las manos. Entonces, si utilizamos aceite de girasol en este paso de trabajar un poquito la masa así, vamos a ver cómo se blanquea, ¿no? Como pierde un poquito de color con respecto a la otra masa. Al trabajar con aceite de oliva no nos va a ocurrir. Entonces lo vamos a notar en la mano, en que simplemente no se nos pegue en la mano con facilidad, que la podamos mover. Esta, por ejemplo, se pega más fácil, ¿lo veis? Todo en la mano, en la mesa, tiene un poquitín más de complicación. Esta, en cuanto veamos que se puede trabajar así, sin problemas, sin que se nos pegue, la tendríamos en el punto. Una vez tenemos esta, pues repetimos la operación con la otra porción. Un poquito de aceite en la mano y la dejamos que coja. Es muy poquito, solamente untarse la mano. Ya os digo que con aceite de girasol se blanquea un poquito, pierde color, entonces ahí se nota la diferencia de que ya la ha cogido. Nosotros, yo lo que hago son movimientos circulares y que se nos separe con facilidad. Continuamos, tenemos otra porción más, un poquito de aceite, que nos la coja y ahí, fijaros, simplemente nos la coge de maravilla. Y vamos, no hará falta más, con la de la mesa que nos ha quedado la terminamos. Ahí, y otro movimiento. Una vez tenemos esto, ahora ya vamos a hacer las rosquillas. Simplemente lo vamos a estirar, vamos a hacer un churrito. Un churrito, pues es una cosita así de larga más o menos. Vamos a partir, que igual un poquito más. Contar que luego al hornear casi va a duplicar su tamaño la masa. Entonces vamos a hacer pues que tenga pues 1 centímetro de diámetro. Y estirando suavemente y veréis cómo se os vuelve. Eso es la liga, eso que vuelve. Es importante que la tenga para esta receta. Hay otras en las que es preciso reposar un poco la masa para que no la tenga. En las rosquillas no nos viene mal. Y de aquí pues ya vamos a hacer rosquillas. Pues mira, vamos a hacer 4 rosquillas de ese trocito. Se he preparado una bandeja con un papel de horno. Simplemente lo vamos a estirar un poquito y con la ayuda de la mano vamos a hacer rosquillas. Juntamos en el pliegue y las dejamos tranquilamente aquí. Lo estiramos un poquito con la ayuda de las manos. Cerramos y las ponemos bastante separaditas, puesto que os digo que van a duplicar casi el tamaño. Entonces es importante separarlas un poquito. Incluso, ya os digo, las últimas masas nos van a quedar un poquito mejor porque perderá un pelín de liga. Entonces vamos a hacer una hora y otra un poquito más tarde para que veáis que hay tiempo, mientras se nos hornean las primeras. Fijaros, simplemente con ayuda de 3 dedos más o menos le damos la forma, cerramos y ahí, si os fijáis, van encogiendo un poquito. Esa es la maravillosa liga que nos
que nos hace las masas. Igual, estiramos un pelín, envolvemos y damos la forma un poquito de rosquilla. Esta le he metido 2 dedos, así que la agrando un poquito con la mano. Yo meto 3 dedos porque los tengo pequeños, a lo mejor vosotros con 2 os es suficiente. Vale, y esta que la dejo un poquito justita. Ahí empiezan a tener buena pinta. Abrimos un pelín, ahora que va perdiendo un poquito de ligazón la masa. Y vamos con otra. Voy a hacer un par de bandejitas para que veáis. Si os fijáis, van a salir de diferentes tamaños, formas. Eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Si fueran muy iguales parecerían de compra. Si son todas irregulares, ahí se nota un poco el que seamos más artesanos, ¿no? El que se nota que son caseras. Ahí está la clave, en que la regularidad, las máquinas la tienen, los humanos es un poquito más difícil. Bueno, y vamos a hacer otra más. Vamos a ir estirando. Igual, me la aparto para poder trabajar más cómodo en la mesa. Fijaros en un momentito todas las rosquillas que se pueden hacer. Y vamos con otra más por aquí. Vamos allá y otra por acá. Ahí. Simplemente un poquito. Os voy a hacer una bandejita, esa me la dejaré, así la hago luego, para no haceros eterno esto de esta receta, ¿no? Que no se nos haga tan larga. Así que vamos ahí. Esta se me ha quedado muy estrechita aquí. Vamos a pasar a volver a estirar, que es lo más fácil. Y cerramos las rosquillas. Ahí va otra. Y ahí va otra. Muy bien, una vez tenemos estas rosquillas, nos vamos a hornear a 175 grados y las vamos a tener aproximadamente unos 10-12 minutos y ahí miraremos a ver cómo van. Puede ser que tarden un poquito más, dependerá del grosor que las hayamos hecho. Entonces nosotros de momento solo las vamos a meter unos 10-12 minutos y comprobamos cómo van. Yo lo tengo ya precalentado el horno, es importante. Ahí, y los ponemos, le voy a dar 12 y que vaya funcionando. Esta masa me la voy a dejar reservada, así luego prepararé unas poquitas más. Y lo que voy a poner es con lo que sería la cubierta, ¿no? La cubierta un poco de merengue que le vamos a hacer. Con las 2 claras que hemos apartado al principio, simplemente las vamos a batir hasta prácticamente emulsionar, no en su totalidad, sin que lleguen a ser a punto de nieve, pero casi, casi. Simplemente, fijáis, batir con paciencia. Que tenéis batidora de mano, estas eléctricas, también la podéis utilizar, ¿eh? Yo lo he hecho ya a mano así para que veáis un poco que también se puede. Podría haberlo hecho en la Thermomix también. Pero lo hacemos a mano para que veáis que a veces con un poquito de paciencia y tiempo se pueden conseguir resultados buenos, también sin aparatos eléctricos. Vale, cambiar la mano, que se nos cansa la primera. Fijaros, tenemos ya que está a puntito de empezar a montar, ¿no? Ahora es el momento que pararíamos. Y aquí tenemos, esto es un almíbar de agua con azúcar, simplemente, que lo tenemos entre hebra fina y hebra media. Vale, ya lo he hecho un poquito anterior, simplemente para que se nos pueda enfriar. Se nos vaya enfriando un poquito y no esté muy caliente a la hora de incorporarlo a las claras. Entonces simplemente, a la vez que batimos las claras, iremos incorporando poquito a poco un poco de almíbar hasta que lleguemos al punto de textura que nos guste. No hay cantidades medidas, esto va a ser simplemente porque dependerá mucho del punto del almíbar para que tarde más o menos. Entonces vamos a ir poquito a poco incorporándole ahí y dejando que las claras nos vayan cogiendo. Ahí, que coja bien. Y un poquito más.
Así, un pelín más. Y vamos ahí. Ya empieza a tener más pinta, si fijáis, de merengue. Se va blanqueando, va cogiendo, parece ya un poquito casi la textura del punto de nieve. Poquito a poco lo vamos incorporando más. Ahí. Hay quien le añade una ralladura de limón para darle un poco de aroma. Eso ya es opcional, ¿vale? Eso es cosa vuestra. Vale, seguimos. Incorporamos un poquito más. Ahí. No nos vaya a caer el bol. Muy bien. Ya lo tendríamos prácticamente preparado. Fijaros cómo se va volviendo un poco más líquido. Esto simplemente vamos a bañar para que blanqueen las tostadas, o sea, las rosquillas, que me he equivocado. Una vez lo tenemos aquí, no tiene que quedar montado, ¿eh? Simplemente tiene que coger textura blanquecina y un poco cremosa. Lo vamos a dejar ya reservado. Todo este almíbar que me ha sobrado será para mojar un poquito las rosquillas antes de bañarlas. Por eso el exceso de cantidad, no os extrañéis, ¿vale? He hecho medio litro por medio litro. O sea, medio kilo de azúcar por medio litro de agua. Lo vamos a reservar para mojarlas. Y nada, mientras nos faltan 5 minutitos para que se acabe eso, voy a limpiar un poquito la mesa, que trabajaremos más a gusto y volvemos enseguida. Bueno, tenemos ya las rosquillitas. Las hemos tenido, les he dado 2 minutos más, 14 en total, a 175 grados. Yo creo que las tenemos. Si os fijáis, es una rosquilla bastante simple. Esto que os he preparado aquí es una bandejita con metal, que podéis ver, y una rejilla del mismo horno. He aprovechado para que nos sujete un poquito. Y lo que vamos a hacer es simplemente pasarlas por el almíbar, con cuidado, y las dejaremos aquí, que nos escurran el exceso. Aquí es importante que el almíbar tenga el punto de hebra, que sea un punto de hebra medio, no fino, ¿vale? De fino, entre fino y gordo, que empiece a tener un poquito de hebra un poco más recia. Así se nos pegarán bien y nos caramelizarán de maravilla en el horno. Otro poquito por ahí. Vamos a mojar otra. Y las vamos a dejar aquí que pierdan su exceso de almíbar, para que no nos hagan goterones, que nos lo pueden hacer un poco molesto, ¿no?, en la boca, que nos sean más suaves. Y que nos la endulcen un poquito, que como sabéis llevan muy poca azúcar en la masa, entonces van bastante carentes de azúcar por sí solas, de que el merengue nos añadirá bastante. Esto seguimos hasta tenerlas todas, simplemente con ayuda de una pinza para no quemarnos, y las ponemos ahí a escurrir. Así. Otra más por aquí. Ay, se me cae por ahí. Así hasta tenerlas todas. Y la última. Ahí. Esto lo vamos a dejar un minutito para que se seque un poquito el almíbar, y mientras tanto os cojo la mezcla que he hecho de huevo con el azúcar y las blanqueamos, que la tengo en la nevera para que no estuviera aquí a temperatura ambiente. Enseguida vuelvo, ¿eh? Fijaros, he sacado de la nevera la mezcla anterior que hemos realizado, que si os fijáis todavía podría ser más espesita. ¿Queremos que nos espese un poco más? Que parece que la tenemos en duda. Como el almíbar ahora nos va a costar que nos lo coja, una manera, un pequeño truco, que además sale en muchos sitios: azúcarlas con ayuda de un colador para tamizarla un poquito. La vamos incorporando y batiendo. Esto nos va a ayudar a secar la masa. Es un azúcar más seco que el azúcar normal, entonces es capaz de admitir más líquido, por lo que nos lo ayuda a secar y a espesar con facilidad.
formando un poco lo que sería una glasa, ¿no? Que se llama. Así un pelín. Y ahí valdrá, simplemente para que nos coja un poquitín más de cuerpo. Y ahora vamos a untarlas, simplemente con ayuda de la mano. Gracias al almíbar se nos va a pegar un poquito más fácil. Untaremos así varias veces y las pondremos en la bandeja. Si os fijáis, podríamos hacerlas por las dos caras, en verdad se hacen por una, pero hay pastelerías en Madrid que las hacen por dos. Simplemente para hacerlas por dos caras habría que hacerlas en la misma rejilla. Poniéndolas así, se hornean por un lado y luego lo haríamos por el otro lado. Nosotros solo la vamos a hacer por una, entonces podemos hacerlo directamente sobre papel de horno. Entonces simplemente untamos así en 2 o 3 ocasiones y las ponemos. Otras 2 o 3 aquí y para la bandeja. Incluso hay recetas donde las hornean una vez, luego las vuelven a untar y las vuelven a rehornear. Dependiendo cómo nos quede el punto de glaseado, podemos decidir hacerlo también. Entonces simplemente se untan así. Oiga, esta se me ha metido entera. Ahí. Mira, esta sí que se me ha metido del todo. Vamos a quitar un poco la base para que no se nos pegue mucho en el papel. Otro poquito por aquí. Y otra por allá. Y esta sería la última, ya con esta terminamos. La ponemos. Me voy a limpiar la mano un poquito y nos lo llevamos al horno. Ahora con el horno apagado, con el mismo calor que ha tenido del horneado anterior, las vamos a meter 2-3 minutos para que se nos seque un poco esa glasa y ya las sacamos. No hace falta ni siquiera enchufarlo. Con el mismo calor que tenemos, lo tendríamos ya preparado. Ahora una vez salgan, decidiremos si le volvemos a dar un golpe más de glasa o lo dejamos como está. Lo voy a dejar apagado un minutito. Os retiro un poquito esto y ahora veremos enseguida cómo lo tenemos. Veréis que es un poquito complicado. La primera vez que nos salgan es un poquito difícil, pero una vez probado la primera, luego ya es todo mucho más rápido. Vamos a dejar con paciencia un par de minutos que se nos seque bien. Y nada, contaros, ya que estamos hablando de Madrid, pues que tenemos la suerte, entre comillas, de pasar una ciudad que no tiene costa, de tener el segundo mercado de pescado más grande del mundo, por detrás de Tokio. ¿Qué decir con esto? Pues que Madrid es uno de los pueblos, iba a decir, de las ciudades de España o del mundo que con más prontitud tiene pescado, es decir, en menos de 24 horas tiene pescado de cualquier costa española en su mercado, incluso pescados de mucha calidad y de otras naciones. Ya digo que está considerado el segundo mercado más grande, por lo cual pues es muy famoso, ¿no? Siempre se ha dicho que mejor pescado que en Madrid no hay en ningún lado de España, y es gracias pues a este mercado, ¿no? Es una de las cosas que se os puede comentar, deciros pues bueno, la típica gastronomía del cocido madrileño, que con las 2 o 3 vueltas que se suele servir, es una de las cosas también típicas. Y luego pues también comentar un poco lo que sería el a la madrileña, ¿no? Los callos a la madrileña, o patatas a la madrileña, o caracoles a la madrileña, que se suelen hacer. El término madrileña, así como por ejemplo a la vasca puede llevar pimientos y tomate, ¿no? A la madrileña simplemente es sencillo, es decir, que no lleva ningún añadido más. Es curioso porque se le da un nombre a un nada, ¿no? Simplemente la forma más sencilla de elaborarlo se considera la madrileña. Es un pequeño matiz, ¿no? Por si lo leéis en alguna receta, que sepáis de dónde viene. Vamos a mirar las rosquillas. Si os fijáis, el merenguito nos ha empezado a cuajar. Ya prácticamente lo tendríamos. Vamos a mirar, todavía le falta un poquito de secar, así que la vamos a dejar un minutito más, que se nos caramelice un poquito más y ya la sacamos. Vamos a darles ahí. Y nada, pues supongo que en Madrid ahora deben estar pasándolo muy bien con las ferias de San Isidro, comiendo estas rosquillas o los famosos churros.
Madrid, digamos que es la ciudad de los fritos, ¿no? Se considera que todas las tascas huelen a frito, pero no a frito malo, no el aceite grasiento, sino pues al olor a churros, al olor a pimientos rellenos y rebozados, el chipirón típico rebozado, la patata brava. Son muchas cosas típicas de Madrid, ¿no? Les gusta mucho la fritura. Es una de las cosas típicas de las tascas y de los tapeos. O por curiosidad también, que aparte de bailar chotis, pues también tienen mucha cultura de tapas. Bueno, yo creo que con este minutito las tenemos terminadas. Vamos a sacarlas ya. Simplemente habría que dejarlas enfriar. Ahora en caliente son un poquito difíciles de comer, sobre todo tan calientes. Entonces simplemente las dejaríamos enfriar alrededor de 5 o 10 minutos aproximadamente, ya podrían ser consumidas, pero yo calculo media horita. Y a mí personalmente me gusta dejarlas encima del horno para que seque un poquito más el merengue. Entonces ahora las vamos a presentar en un platito. Ya os digo que le faltaría un puntito de secado al aire, simplemente que se enfríen y se acaben de secar, pero nosotros las vamos a servir ya. Fijaros, simplemente vamos a colocar unas poquitas en un plato. Mira, pues con 5 que pongamos yo creo que vamos bien. Mira, está aquí. Y fijaros, simplemente se queda una pequeña costra crujiente y dulce, que es esta costra blanca. Una vez enfriadas, si vemos que no nos ha gustado la película, que la podríamos hacer un poquito más, se vuelven a pasar por la misma glasa y se vuelve a repetir la operación del secado. Y así conseguiríamos una capa de glasa un poquito más uniforme, un poquito más dura. En este caso tampoco nos ha quedado mal, pero simplemente decir que podría mejorarse un poquito. Y nada, pues nos despedimos con las roscas de Santa Clara, que ahora están calientes y no las podemos probar, pero que os aconsejo que en vuestra casa las hagáis y esperéis un poquito y os las comáis, que valen la pena, son muy ricas y ya sabéis que el dulce a mujeres y niños es fácil de engañarlos. Así que nada, animaros y nos vemos la semana que viene. I'm a walking sex machine. I'm a secret player.